Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos engendrados en la juventud. Dichosos aquel que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hable con los enemigos en la puerta. Tema de nuestra reflexión en esta tarde: nadie tiene éxito si el Señor no bendice. Nadie tiene éxito si el Señor no bendice. Nadie tiene éxito en su propia familia si el Señor no la bendice. Algunos comentaristas dicen que el título del Salmo probablemente indica que David escribió esto para su hijo Salomón, en quien tanto se regocijaba, porque dice las bendiciones del Señor. Otros dicen que el propio Salomón es el autor de este Salmo, ya que era un constructor y un padre. ¿Os acordáis que Salomón construyó el templo, llamado por eso Templo de Salomón? Pero otros afirman también que el mensaje del Salmo parece encajarse en los tiempos post-exílicos de Nehemías, por ejemplo. La población en esta ocasión de Jerusalén era pequeña y la gente tenía que construir y reparar los edificios. Se necesitaban desesperadamente casas para las familias, o de lo contrario, la nación judía en apuros no tenía futuro. Rodeada por numerosos enemigos, Jerusalén necesitaba fuertes puertas y muros y vigilantes en la tierra día y noche. La idea aquí del Salmo, ¿no? Que si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Ten en cuenta que el Salmo trata con los mismos elementos, por ejemplo, también que Jeremías escribió en su carta a los exilados judíos. Pero bueno, yo no me inclino para ninguna parte aquí, por si fue Salomón, si fue David o si fue en tiempos post-exílicos. Independiente del autor y la época en que fue escrito este Salmo, su mensaje principal es lo importante. Y parece indicarnos que ninguna cantidad de sacrificio humano o trabajo puede lograr mucho a menos que la bendición de Dios esté sobre su pueblo. Y no es que no se deba hacer sacrificios o no se deba trabajar con ahínco, pero independiente de eso, nadie tiene éxito si el Señor no bendice. Cierto es también que encontramos en este Salmo varias lecciones y aplicaciones para nuestras vidas, nuestras familias, en nuestro propio contexto. Aquí voy a seguir la estructuración del Salmo o la división del Salmo que ha sugerido un comentarista llamado Warren Wiersbe. Quiero destacar entonces a día de hoy 4 lecciones. Cuando estoy estudiando los Salmos, como ya he compartido un par de veces en la tarde de palabra y hoy aquí, en general tengo 2 referencias de comentaristas. Una es ese comentarista Warren Wiersbe y otra es Charles Spurgeon. Y a partir de esos 2, pues voy a otros sitios y busco información, ¿no? Así que hoy voy a compartir algunas citas de ese Warren Wiersbe y sigo su división, que me parece muy buena. Y luego citaré también algunas cosas de Charles Spurgeon, gran predicador de hace 2 siglos británico, ¿no? Vale. Entonces, lo primero que quiero aquí mencionar viene en el versículo 1. Edificar. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Un equipo de demolición puede destruir en unas pocas horas o días lo que los ingenieros tardaron mucho en construir. A veces meses
en planificar y construir. Incluso un niño pequeño y débil puede destruir sin cuidado algo valioso. Y algunos adultos pasan por la vida simplemente derribando cosas, por desgracia, ¿verdad? Pero Dios nos ha llamado ¿a qué? A construir, a edificar. Edificar nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras iglesias y el reino de Dios en todo el mundo. Somos llamados a edificar. ¿Cómo estás edificando tu familia? ¿Cómo edificas tu hogar? ¿Estás edificando el reino de Dios en el mundo, en este pueblo? ¿O estás derribando las cosas? Antes de comenzar su ministerio público, Jesús era un carpintero. Marcos capítulo 6, versículo 3. Y actualmente está edificando su iglesia, su familia en este mundo. El apóstol Pablo se vio a sí mismo como un constructor. Romanos capítulo 15, versículo 20. Y advirtió que es peligroso destruir la iglesia local. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 11 al 17. Y ya sea que estemos construyendo estructuras con ladrillos y mortero y acero, o que estemos edificando nuestras vidas o la vida de otros, familias e iglesias, con verdad y amor, no podemos tener éxito sin la ayuda de ¿quién? Del Señor. Separados de mí, ¿qué dijo Jesús? Nada podéis hacer. Juan capítulo 15, versículo 5. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, dice el Salmo. La palabra en vano aquí es clave. De hecho, aparece 2 veces en el versículo. Resuena en el Salmo, ¿no? Los hombres que desean edificar saben que han de trabajar y en consecuencia ponen en ello toda su habilidad y fuerza. Pero que recuerden que si el Señor no bendice, la cosa no va para adelante. Que si el Señor no pone la mano, no funcionará. Terminará en fracaso. Que planeemos, que construyamos, que edifiquemos, pero que nos sujetemos bajo la mano del Señor, porque si Él no pone la mano, nuestros planes y todo lo que hacemos fracasarán. Esto ocurrió con los edificadores de Babel, ¿os acordáis, no? Estaban unidos, eran hombres fuertes, tenían todos un mismo sentir, y estaban a toda pastilla para edificar la torre de Babel, y decían, vayamos y edifiquemos una ciudad y una torre, pero el Señor se les hizo tragar las palabras. ¿De qué manera? Cuando dijo, descendamos y confundamos su lengua. Y confundida su lengua, cada uno se fue a su lado y se acabó la edificación. Porque si el Señor no bendice lo que estamos edificando, al final lo que hay es fracaso. Dice Charles Spurgeon, llana y martillo, sierra y cepillo son instrumentos vanos, a menos que el Señor sea el constructor. Ese es el primer punto, edificar. Segundo, que vemos en el Salmo, proteger. Versículo 1, ¿no? Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Segunda parte, versículo 1, parte B. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Proteger. Los muros fuertes alrededor de la ciudad y los vigilantes alertas en esos muros son esenciales si queremos proteger lo que hemos construido, lo que hemos edificado. Qué tonto es edificar algo y no protegerlo, porque se viene a ruina.
y es fácilmente atacado. Si edificamos y construimos, que lo protejamos. Muchas familias y muchos ministerios ya se han perdido ante el enemigo. ¿Por qué? Porque los vigilantes no se quedaron despiertos y advirtieron que el enemigo se estaba acercando. ¿Proteges tu familia? ¿Estás protegiendo tu iglesia? ¿Proteges a tus hermanos? Edifiquemos y protejamos. ¿Cómo puedes proteger mejor tu familia? ¿Cómo puedes proteger mejor tu iglesia? Ahí os dejo la pregunta para que reflexionemos sobre ello. Porque nos conviene o estamos llamados a edificar, a construir, pero no a dejar suelto lo que estamos edificando, sino a cuidar de lo que estamos edificando. Construyendo y luchando van juntos. Esta es la razón por la cual los hombres de Nehemías tenían sus herramientas en una mano y en la otra que tenían sus espadas. Nehemías capítulo 4, versículos 17 y 18. En una mano tenían las herramientas y en la otra la espada. Construyendo y protegiendo. Edificando y cuidando. Y luchando también, ¿no? Por eso el famoso predicador que he mencionado, Charles Spurgeon, llamaba su publicación periódica, tenía como una publicación periódica, una revista, y la llamaba La Espada y la Pala. Fijaros, llamaba su publicación periódica La Espada y la Pala, porque su propósito era edificar los discípulos de Jesús y la iglesia, y a la vez luchar contra el pecado y la falsa doctrina para proteger lo que estaba edificando los discípulos y la iglesia del Señor. La espada y la pala, para construir y proteger, para edificar y cuidar. Edifiquemos nuestra familia y cuidemos de ella. Protegimosla. Así como la iglesia, como la gran familia del Señor, ¿no? Que cuidar de la iglesia no es papel solo del pastor o del liderazgo. Todos nosotros cuidamos unos a los otros y protegemos la moral y la imagen de la iglesia. Porque no quieres estar en una iglesia que tiene mala fama, ¿verdad? Aquí no. Entonces queremos proteger la fama de la iglesia, en el sentido de proteger la fama del propio Dios. Y cuando digo eso no quiero decir aquí con fama el estatus, ¿sabe? Sino la conducta, la moral, la apariencia. Y no es que estamos preocupados en dar apariencia de algo, sino que somos llamados a ser luz del mundo. Y tenemos que cuidar de ser esa luz del mundo como tenemos que ser. Por eso cuando los líderes trabajan en dirección a corregir algunas cosas, la intención, o al menos debería ser la intención, esa idea de cuidar para que la iglesia del Señor esté como tiene que estar. Pero eso no es un papel solo de liderazgo, aunque se supone que tenga más madurez y deba hacerlo más a menudo. Pero ese es también un papel de cada uno, ¿no? De cada uno. Ahora, sabiendo que como la iglesia, como la familia o como cualquier otra cosa, debemos cuidar, pero si por encima de todo no es el Señor quien está cuidando, pues igual, no hay éxito. De nada sirve. Es lo que dice el Salmo. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Mientras esperaba la ejecución en una prisión romana, Pablo animó a Timoteo a predicar la palabra y a ser vigilante a todas las cosas.
2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5. Vigilar. Un líder británico llamado Oliver Cromwell en una ocasión dijo, creyente, un líder británico político, pero también creyente, del último siglo, no de este siglo, de años pasados, ¿no? Él dijo en una ocasión, confiad en Dios y vigilar que no se moje la pólvora. Confiad en Dios y vigilar para que no se moje la pólvora. ¿Sabéis lo que eso significa, no? Si se moja la pólvora, ¿cómo se llama? No se da la explosión que tiene que haber en una guerra. Es decir, no arde. Hay que confiar en el Señor y cuidar de las cosas que tenemos que cuidar. Porque lo que se supone que Dios hace, lo hará. Y a nosotros nos toca cuidar lo que nos corresponde cuidar. Que nos ha dicho Dios que debemos cuidar y vigilar. Entonces, solo que aquí dice Spurgeon, en este salmo, el sentido parece ser un poco distinto. Y se nos dice que la pólvora seca no ganará la victoria a menos que confiemos en Dios. Y él completa, feliz el hombre que acierta el término medio exacto, obrando de modo que crea en Dios y creyendo en Dios de modo que obre sin temor. La medida, el equilibrio aquí entre confiar en la providencia de Dios, porque sin Él no hay éxito, y a la vez hacer lo que nos corresponde. Este es el equilibrio. E incluso haciendo lo que tenemos que hacer, vigilando, saber que el hecho de que estamos haciendo no significa que estemos haciendo sin la cobertura de Dios. No sé si me explico, pero me parece que esa es la idea. Incluso lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo porque Dios nos está dando la capacidad para hacerlo. Y está cuidando para que así ocurra. Si nosotros no protegemos y no cuidamos lo que edificamos, todo puede derrumbarse por los asaltos del enemigo, sabiendo igualmente que es el Señor quien nos da las fuerzas y recursos para edificar y proteger nuestras familias e iglesia, y que en última instancia, quien edifica y protege es en realidad el mismísimo Dios. Porque si no lo hace, ¿cómo lo haremos nosotros? Tercer punto, versículo 2. Descansar y disfrutar. Primero, edificar. Segundo, cuidar, proteger. Tercero, descansar y disfrutar. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. A su amado, esta expresión, a su amado, es una expresión que en original es el nombre de Salomón. Eso es muy interesante. Por eso, en ocasiones, algunos comentaristas dicen que o fue David que escribió pensando en Salomón, o fue el propio Salomón que escribió. Porque esa expresión, a su amado, es el significado del nombre Salomón. Bueno, si el versículo 1 advierte contra el exceso de confianza, es decir, podemos hacerlo sin la ayuda de Dios, el versículo 2 advierte contra el exceso de trabajo y el trabajo ansioso. Tengo que hacerlo todo ahora. Este versículo no dice, primero tenemos que aquí comentar eso y dejarlo bastante claro, ¿no? Este versículo 2 no dice que está mal que las personas se levanten temprano y trabajen con ahínco, ¿vale? Aquí, primero eso. No dice que no se debe trabajar duro y hacer sacrificios.
A ver, la Biblia en varios otros textos nos anima a trabajar duro, como en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículos 6 al 15. Proverbios 31 nos habla de la mujer virtuosa que se despierta temprano para cuidar su casa. Entonces, la idea aquí no es esa. Lo que el Salmo, lo que el texto está advirtiéndonos, es que nuestro trabajo debe ser una bendición que disfrutemos y no una carga que soportemos. Naturalmente, dice Spurgeon, el verdadero creyente no puede ser ni perezoso ni despilfarrador, porque si lo es, sufrirá por ello. Pero no ha de pensar que sea necesario ni recto el preocuparse demasiado, matarse de trabajar o ser tacaño. La fe trae calma. La fe trae calma. Expulsa a los que alteran la paz, sea de día, sea de noche. Sí, tanto el esfuerzo físico como el mental son parte de este mundo caído, como consecuencia del pecado, Génesis capítulo 3, versículo 17. Pero hacer la voluntad de Dios es alimento, no castigo. El trabajo adecuado para nuestros dones y personalidades es alimento para nuestras almas, pero el trabajador ansioso come pan de dolores, pan de tristezas. Dolor mientras obra y tristeza mientras trata de descansar por la noche, mientras se preocupa por el día siguiente. Aunque en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17 nos dice que Dios nos da abundantemente todas las cosas para disfrutar. Y esto incluye ganar nuestro pan de cada día. El significado parece ser que, aunque no lo necesiten realmente, los hombres se oprimen el seso, desgastan su espíritu, estragan su conciencia y muchas veces por nada. O bien Dios no les da riquezas o no les da el bienestar que esperan de ellas. Pero los amados de Dios, como Salomón, los amados de Dios, sin estos acuciantes cuidados, viven contentos, disfrutan contentamiento con lo que tienen y con el trabajo que llevan. Si no tienen el mundo, tienen reposo y sueño. Y eso ya está por demasiado bien, que se lo diga una madre de 2 niños chiquitillos. Cómo dormir es tan bueno. Con silencio se someten a su voluntad y con quietud esperan su bendición y así descansan en la providencia de Dios. Da Dios a sus amados el sueño, dice el versículo de número 2. La última línea del versículo 2, ¿no?, se traduce en algunas ocasiones de manera diferente dependiendo de la versión bíblica. Pero quiero pensar que el empuje parece claro. ¿Cuál es? Podemos cansarnos en la obra de Dios, pero no cansarnos de la obra de Dios. ¿Comprendéis la diferencia? Podemos cansarnos en realizar cosas que Dios quiere que hagamos, pero no cansarnos de hacerlas. Eso parece que es lo que aquí tenemos que considerar, ¿no? Porque el Señor, que nos da la fuerza para trabajar, también nos da el descanso que necesitamos. Incluso mientras dormimos, Dios trabaja para nosotros de diferentes maneras porque Él nunca duerme. Salmo 121, versículo 4. No dormirá el guardia de Israel. Así que no conviene que nos afanemos
Porque el Señor cuida y trabaja incluso mientras estamos dormidos, cuando no estamos pensando en lo que sé. Así que cuando nos vamos a la cama por la noche, podemos recordar el día y pensar, wow, podíamos haber trabajado mejor y más duro, haber logrado más y haber terminado las cosas con menos interrupciones, haber hecho eso o aquello. Pero a veces podemos dedicar el trabajo del día al Señor y no preocuparnos y simplemente descansar. Al compartir esas cosas no quiero decir que lo que estoy diciendo sea fácil. Las preocupaciones nos vienen y yo tengo que luchar con eso incluso. Al paso que predico a vosotros, predico a mí mismo. Porque igual yo tengo que aprender a simplemente descansar y saber que mientras duermo, el Señor está cuidando de las cosas. ¿Qué hizo Dios mientras Adán dormía? Pues le hizo su mujer. Le dio el sueño a Adán y mientras Adán dormía, hizo todo lo que necesitaba Adán. Una mujer idónea. ¿Eso quiere decir qué? Bueno, como ejemplo, que Dios tiene las cosas en sus manos. Y que podemos descansar incluso cuando estamos dormidos y no estamos haciendo nada. ¿Está Dios trabajando a nuestro favor? ¿Está Dios trabajando a tu favor? Después de un día duro de ministerio, un día duro de trabajo, Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27, Jesús se sube a una barca y ¿qué hace? Duerme. Pero hay una tormenta en el mar. La barca casi se hunde. Los discípulos están, vamos. Pero Jesús está dormido porque estaba cansado y quería dormir. Y se dormía porque Jesús estaba descansado en el hecho de que Dios tiene las cosas sobre control. Están las cosas todas bajo su providencia. Y que mientras Él duerme, si el mundo acaba o si el mundo continúa, pues le da igual. Porque Dios está al control. No hay que afanarse, no hay que preocuparse, no hay que... Simplemente le toca descansar, pues descansa. Ya mañana es otro día. Y seguimos para adelante. ¡Wow! ¡Qué maravilla!, ¿no? Deberíamos vivir así, ¿no te parece? 4. Preservar. Versículos 3 al 5. Herencia del Señor son los hijos, cosa de estima y fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos engendrados en la juventud. Dichoso es aquel que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hable con los enemigos en la puerta. En la mentalidad judía, de nada servía construir y proteger las casas de ciudad si no hubiera generaciones futuras para heredarlas y mantener a la familia, la ciudad y la nación en funcionamiento. Entre los judíos no se daba el caso que un esposo o una esposa no quisiera tener hijos. Eso era imposible, prácticamente. ¿Por qué? Porque para ellos la bendición más grande era de un judío normal. La bendición más grande era tener hijos, y cuantos más mejor. Esa era la cultura de la época y la mentalidad de un judío normal y corriente. Así el versículo 3 indica otro modo de edificar la casa, una casa, ¿no? A saber, dejando descendientes que lleven nuestro nombre y conserven nuestra familia sobre la tierra. Sin esto, ¿qué sentido tiene que el hombre acumule riqueza?
hablando de la mentalidad judía, ¿no? ¿Por qué se quedará ahí? Si no se queda para mi generación, ¿de qué sirve? Pues para ellos de nada. ¿De qué le servirá al que edifica la casa si no tiene su familia quien habite en ella después de él? Con todo, en este punto, el hombre también es impotente sin el Señor. Los niños son una heredad del Dios mismo. Los niños, los hijos, dice el Salmo, son herencia del Señor. Así que es el propio Dios quien da los hijos. Son de Él, no son nuestros. Hay que tener esa mentalidad. Los niños, nuestros hijos, no son nuestros, son de Dios. Nos ha dado Dios para cuidar de ellos en este tiempo, según nuestras capacidades y posibilidades. Pero al fin de cuentas, sus almas son de Dios. Y se encarga Dios de cuidar de ellas y hacer con ellas como bien le parece. Y eso también es un descanso para nosotros. Estamos llamados a hacer lo que nos corresponde y a cuidar según Dios nos ha dado la capacidad. Pero es un descanso en el sentido que en el final de las cuentas, Dios también es soberano sobre eso. Él es quien ha dado el Hijo como tú lo tienes. Su personalidad, sus capacidades, sus posibilidades, todo. No ha salido de la providencia de Dios. Así que te ha dado de esta forma. Y está pendiente de ellos de la forma como son. A ver, eso no significa que no tenemos responsabilidad. Tenemos nuestra responsabilidad como padres y madres. Pero también es un descanso en el sentido de que Dios sigue el control. Dios sigue siempre al control. Así que los niños son preciosos para nosotros. Pero por encima de nosotros son especiales para Dios. Porque son su herencia. Nosotros pensamos que es nuestra herencia, ¿no? Pero es su herencia. Porque dice el Salmo, herencia del Señor. Así que los niños son preciosos, una herencia también para nosotros, una herencia del Señor. Y hacen del hogar un lugar también repleto de tesoros. Dice Spurgeon, cuando la sociedad está ordenada rectamente, los hijos no son considerados como un estorbo, sino como una heredad, y son recibidos no con pesadumbre, sino como una recompensa. Además de herencia del Señor, los hijos, dice el Salmo, son como flechas en manos del valiente. Y así los hijos también hacen del hogar un arsenal, porque son como flechas, armas de guerra. Dijo Spurgeon, los hijos nacidos al hombre en sus años de juventud, con la bendición de Dios, pasan a ser el apoyo de los años maduros. Un guerrero se alegra de que sus saetas puedan volar a donde él no puede ir. Los hijos buenos son las saetas de su padre, que se dirigen al blanco al que apuntan sus padres, el blanco de los propósitos de Dios. En una ocasión, la hija de un buen hombre le dijo a su padre, cuando se arrodilló al lado de su lecho de muerte, no hay mayor bendición para los hijos que tener padres piadosos. En una ocasión, la hija de un buen hombre le dijo a su padre, cuando se arrodilló al lado de su lecho de muerte, no hay mejor bendición o mayor bendición para los hijos que tener padres piadosos. Y después le contestó el padre, con un destello de gratitud en los ojos,
dijo él, para los padres, como el tener hijos piadosos. Recuerdo de un Manuel Bautista, es de donde saco esa historia. Uno de mis pastores suele decir, a los hijos hay que darles raíces y alas. Uno de mis pastores, le escuché decir un montón de veces en diferentes predicaciones, él suele decir, a los hijos hay que darles raíces y alas. Alas para que vuelen alto y vayan tan lejos cuanto puedan. Raíces para que siempre tengan donde volver. Alas para que vuelen tan alto y tan lejos cuanto puedan. Y raíces para que siempre tengan donde volver. Voy terminando. No se supone que todos se casen, ni todas las parejas casadas pueden tener hijos, pero todos los adultos pueden valorar a los niños, orar por ellos, ser buenos ejemplos para ellos y ver que están protegidos, cuidados y alentados en su educación espiritual. Recordar lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 18, versículos 5 y 6. Dejad venir a mí los niños, porque de los tales es el reino de los cielos. Termino. Salmo 127. 4 cositas. Primero, edifica. Segundo, protege. Tercero, descansa y disfruta. Cuarto, preserva. Edifica a tu familia. Edifica a tu familia. Protege a tu familia. Descansa y disfruta de tu familia. Preserva a tu familia. Es decir, cuida a tus hijos y direcciónales en el blanco de los propósitos de Dios. Edifica a tu iglesia. Protege a tu iglesia. Descansa y disfruta de tu iglesia. Preserva a tu iglesia. Pero recordemos, o recuerda eso, que no tendrás éxito en nada de esto si el Señor no bendice. Así que, hermano mío, ten fe y obedece a Él, cuidando para que Él esté en el centro de tu vida, de tu familia y de nuestras iglesias, porque si Él no bendice, pues no vale de nada todo lo que hagamos. Mejor estar bajo su bendición.